Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cual sea la hora a la que estén escuchando este podcast. Esto es Anatomía de varias películas y el día de hoy vamos a hablar sobre Flow. Yo soy Mateo Silva. Yo soy Santiago. Aquí Miguel. Yo soy Francis Villa. Yo soy Jorge Samaniego. Bueno, vamos a comenzar con la sinopsis y la sinopsis de Flow es: un gato se despierta en un mundo cubierto de agua, donde la raza humana parece haber desaparecido. Busca refugio en un barco con un grupo de otros animales, pero llevarse bien con ellos resulta ser un reto aún mayor que superar su miedo al agua. Todos tendrán que aprender a superar sus diferencias y adaptarse a este nuevo mundo en el que se encuentran. Pues bueno, ¿ustedes creen que Flow es una digna merecedora del Oscar? O por lo menos ser nominada a los Oscar. Yo creo que esta es una de esas películas que nadie sabe de dónde salió. Estuvo en el Festival de Cannes y así como hablamos en The Wild Robot, que tuvo un buen de boca en boca y por eso resurgió su taquilla. Creo que al final lo mismo fue con Flow, porque se la fue escuchando desde el festival y recién está llegando a los cines acá, al menos acá en Ecuador. Eh, pero ¿es una digna nominada más que sea? Sí, yo creo que sí. Porque al final, en su estilo o en lo que quiere contar, es ciertamente disruptiva, se aleja de lo cotidiano. Y creo que eso es genial. Que se necesitan más películas así. Sobre todo muy independientes, teniendo en cuenta de que esta película es de Estonia, si no me equivoco, o de algún país europeo. De Tony. ¿Qué dijiste? Bueno, Lituania, y además también creo que... ¿Qué? el De país. Tony. Ah, sí, Let- sí, es de Tony. Lituania, Lituania. Ah, ah. Creo que también una de las De Tony. cosas, y estábamos hablando recién de de las particularidades que tienen las redes sociales en mover una película, este fue el caso, ¿no? No solamente por esta masificación de los gatos y los perros y los animales, además del capibara, que también se volvió un meme reciente. Creo que también hay que atribuirle cierta consistencia al director, ya que aparte de que escribió el guión, la dirigió, fue parte de la animación, fue parte de la producción, fue parte de la musicalización. Creo que es algo que no solamente empuja a la película por el amor de alguna manera que está hecha, ¿no? Entonces, creo que eso es bastante interesante como para iniciar, ¿no? Yo creo que es realmente bastante importante que, como dijo Santiago, estas películas independientes tengan este ojo tan visible, porque es el momento de visibilidad máximo que le da los Oscars, de que todo el mundo las conozca, como pasó el año pasado con Robot Dreams, que nadie la conocía, se le nomina a los Oscars y todo el mundo comenzó a hablar de ella. Y es una buena película, al igual que un Flow. Entonces, esto es muy importante porque de verdad ayuda a promocionar películas que, si no hubiera sido por la gente cinéfila que sabió, que supo que la pasaron en Cannes y que por aquí y por allá, pues nunca hubiera llegado al alcance que está teniendo actualmente y que mucha gente la ve como la favorita a ganar este año. Es que igual al final es merecido su reconocimiento porque al igual que Robot Dreams el año pasado, son películas que con cero palabras logran decir bastantes cosas. Esto no lo hablamos en Robot Dreams, pero lo hablamos con Intensamente y es sobre lo explicativas que son esas películas. Es sobre cómo no confían en sus imágenes y lo dicen todo con el texto. Creo que Robot Dreams también que Robot Dreams de Wild Robot peca un poco con eso. Y eso también es lo interesante acá. Cómo puedes solo confiar en tus imágenes, en el sonido, que hay un trabajazo aquí enorme. Sí, eso es correcto. De hecho, me parece bien que esté como nominada. La verdad es que me conflictó un poco. No sé si era tal vez yo le tenía bastantes expectativas o es porque la vi inmediatamente después de Wild Robot, que al menos no, como que no me termina de convencer emocionalmente a decir, esta se merece el Oscar. O bueno, tal vez simplemente no es mi favorita, pero es interesante el manejo de las imágenes, que lo entiendes a la perfección todo. Todo se entiende en esa película sin necesidad de ninguna palabra, que
puede que lo más seguro es que no sea algo para nada fácil de hacer. O sea, podríamos decir, pero te da a entender que esto es mal, no sé qué, no sé cuánto, pero no todos tenemos, quien haya trabajado, intentado crear una imagen para contar una historia, sabe que cuando la intentas llevar a la realidad es complicado. Entonces creo que por esa parte tiene ese gran mérito y la verdad es que sí llegas a sentir emoción y te enteras de todo, o sea, incluso sabes perfectamente cuál es el objetivo en toda la película que tienen mientras van navegando, que es llegar a esta montaña, la parte más alta de todas. Creo que estamos de acuerdo con que Wild Robot es una película que utiliza muchas herramientas narrativas bastante, podríamos decir, clásicas en comparación con la película que hablamos en el anterior capítulo, en este caso Wild Robot. Diría, tenemos este personaje que igual busca un sentido, para ser más precisos, busca una familia. Esta película, en cuanto a temática, es muy, muy sencilla. Lo que podemos ver con más autoridad es el uso de esas imágenes, ese tipo de animación que llega a incluso ser innovadora. Eh, y creo que ese es uno de los grandes puntos fuertes dentro de la película. Y quizás sea esa una de las razones también por las que ganó el Oscar. Además de que, claro, ser una película sobre animales siempre va a ser de acceso público. A todo el mundo le va a gustar una película de un gato. Entonces, ya lo veíamos anteriormente con casos como Pasolini con su película Al azar con Baltasar, en la que retrata igual un personaje, en este caso no humano, que tiene que realizar un viaje y todo esto sin diálogos. Entonces, diría que es bueno que de una u otra forma el cine encuentre una forma más allá de la sobreexplicación y sobreexposición en los diálogos para poder contar una historia. Sí, diría que mi voto de confianza va a Flow y espero que gane los Oscars. De hecho, esto, que es esta importancia que tiene esta película, incluso como animación, tiene que ver con el dato que yo les había mencionado que les quería decir, pero sinceramente con gente aquí rodeándome y siento que sería algo muy impertinente de mi parte decirlo, porque tiene una relación ah, bueno, con ¿Puedes decirlo un, con eufemismos, por favor? no por, tiene una relación con eso. O sea, al menos creo, no estoy seguro al 100% de esa cosa, creo que si es real, es una historia súper surrealista, que les explico. En el 2013 salió un videojuego llamado BioShock Infinite. De este videojuego, pues resulta que hay un cierto personaje, femenino obviamente, y en ese entonces ya existía una cierta comunidad de artistas en internet que dedicaban mismo a este contenido de erotismo, ¿ya? ¿Qué Rule pasa? 34. Eh, No, no ellos específicamente, pero ¿qué es lo que pasa? Hay algo muy interesante y es que debido a esa demanda que genera ahí eso que sinceramente no sé por qué existe no sé por qué existió esa demanda con ese videojuego. Ah, Preguntémosle a un esta experto. serie de ¿Qué puedes decirnos de esa artistas demanda? esa serie de artistas, déjame terminar, Chucho. Esa serie de artistas crean una serie de herramientas en programas gratuitos de animación, incluyendo Blender, que es donde se anima Flow. Entonces, ¿qué pasa? Hay toda una serie de mejoras de la animación independiente gracias a estos artistas. Entonces, esto permitió, bueno, crearon las herramientas que permitieron que una película como Flow pudiera animarse en un programa como Blender y que hoy en día exista. Y o sea, es un dato que personalmente me ha tenido perturbado porque es como, no sé qué sentir respecto a ese dato. Entonces, O sea, aseguras que y el Blender hoy en porno, día ya es un hito para la animación independiente, que es una posibilidad más que nunca de poder realizar la animación.
y resulta incómodo decir que es gracias a cierto tipo de animadores que podríamos agradecer la existencia de una película así. Entonces, en pocas palabras, encuentras una relación entre la animación no por y la película independiente Flow. O sea, Sal- Miguel, ¿qué pasa, loco? Estábamos hablando muy intelectualmente y de pronto sales con esas cosas. Es que ya tiene que pasar algo para llamar la atención del público, muchacha. Nada, mentira. A ver, esto me lo encontré de casualidad, o sea, no sé si usted lo hace, yo veo shorts en YouTube y de la nada me salió esta información y yo sí me Te quedé la así. encontré de casualidad. Me lo Yo confirmó creo, el director mientras estaba en la ruleta 34. Entonces. yo creo que te No, salió un chino un poco Trabajo de amarillista. investigación, pues. no, eso salió en los shorts. De hecho, muchas de las animaciones, series independientes, ahí tengo entendido que trabajan mismo con herramientas que generaron esos artistas en ese tiempo. Y bueno, o sea, sinceramente no creo que es algo de lo que escandalizarse, pero al menos creo que por mi educación mucho más católica es que me resulta difícil expresar esta información porque sinceramente no le veo algo de malo. De hecho, me parece bastante chistoso, sinceramente, decir esto. Ah, bueno. Preguntémosle a un experto. Santiago, ¿qué puedes Se decirnos me hace respecto a la chistoso ruleta porque yo 24? animaba, decía. Ojalá, esa gente vive, tiene plata, loco. Esa gente está ganando dinero. Ojalá. El film porno sirvió de algo. Algún día, si Dios quiere. Algún día, si Dios quiere. Bueno, siguiendo con la película. Jorge hablaba de que la película es como que clara en su objetivo, en lo que muestra o el tema de la película, más en concreto. Pero no sé si fui yo o por lo aburrido que estaba. Es que yo siento que la película a mí no me dijo mucho. O sea, el objetivo, ¿cómo era? Objetivo Pero interior. que no dijo mucho, no tiene diálogos. El objetivo, el objetivo exterior de la película es súper claro, pero en cuanto al tema, en lo que tiene el protagonista, en lo que gana, en el viaje, o sea, ahí, ¿qué, qué podrías decir con eso? Yo creo que eso es importante debatir porque como la película no te explica nada con diálogos, pues tú tienes que buscar una interpretación. Entonces, yo había leído, creo que un amigo me dijo de que él le parecía como que era algo muy religioso, como que tenía que ver con lo que era el arca de Noé y todas esas cosas, y que los animales representaban pecados capitales, cosas así que creo que me había explicado. No sé, muy a él. Y eso lo leí después también. Por ejemplo, ¿cómo se llama este Lemur? Creo que defendía como sus cositas, lo que tenía en el barco, los defendía, entonces representaba algo, la capibara Claro, la también. avaricia. Ajá, eso. Entonces yo leí eso y me pareció interesante. No lo comparto, pero me pareció interesante. Entonces creo que ese es el punto más llamativo de Flow, de que te incita de que, verdad, tú busques el significado de lo que acabaste de ver. Eso me parece Sí, muy llamativo. sí tienes razón, porque al menos por mi caso, yo pensé muchas veces en solo la escena del inicio, en la casa. Yo me pregunté mil veces. ¿Qué historia pasó ahí? ¿Hubo un dueño? Tal vez era una persona obsesionada con los gatos y este gato simplemente aprovechó la ventana rota y entró, o era el gato de esta persona. ¿Cuántos años tienen muertos o desaparecidos los humanos? E incluso esta idea de toda esta inundación, o sea, es necesario hablar mismo del relato bíblico porque es un paradigma para todo esto. Porque el diluvio no solo existe ahí en el cristianismo, de hecho, el cristianismo se robó eso de otras culturas. Por eso ahí no sean católicos ni cristianos, obviamente. Pero, El cristianismo robó, pero hizo. sí, pero Sí, mira, hay algo también, y todo este tiempo pasa eso, todo el tiempo dices, ¿cuál es la historia aquí? ¿Cuál es la historia aquí? ¿Por qué esta estatua está aquí? ¿Por qué esta estructura están aquí? Incluso ahí sobre esto del monito ese. Al menos a mí me parece que es como un deseo de rellenar un vacío que creo que siente el personaje, que incluso de no estar con alguien más, por eso es que se ve tanto en el espejo por querer ver a otro igual a él. Por eso ahí cuando ve a los otros monos es como que
Hola, hola, hola. O incluso, al menos eso me parece a mí, que es como la trama de ese personaje, que es como casi una soledad que diría que siente, y un deseo de pertenecer un poco, que tal vez es un sobreanálisis mío, pero al menos yo lo vi así, incluso la garza, bueno, el ave, ¿qué historia tiene esa criatura? ¿Y qué historia tiene vuelta la ballena? Al final, como tú lo dices, creo que la propia película es experta generando preguntas. Y en cierta parte eso es el cine, ¿no? En generar más preguntas al espectador que respuestas. Esto no me acuerdo quién lo dijo. Creo que Jacques ¿Qué? Audiard, director de Emilia Pérez, eso que ustedes dos que aman mucho Emilia Pérez, pero el tipo dijo eso. Y creo que el man en cierta parte tiene razón, no digo que su película lo haya hecho de la mejor manera, pero con Flow aplica muy bien. O sea, es la creación de este universo, la creación de sus reglas y el sentimiento que a mí me transmitió esto, o sea, fuera de esa extrañez de este mundo, de no saber qué pasaba, era una angustia, sobre todo. Porque cuando empieza, yo no había tenido esta lectura bíblica, pero cuando empieza este diluvio, es estresante, porque uno quiere que los personajes sobreviven y sigan adelante, pero la propia película te pareciera indicar que va a ser todo lo contrario en todo momento. Sí, de hecho, eso que mencionas de Jauke Saudiar, es algo interesante, es como tal vez ahí lo que antes, el antecedente de una persona o lo que hace no le impide pues decir cosas que pueden ser correctas o ideas correctas como esto de que genera preguntas. Pero yo creo que la manera que genera este preguntas es por un correcto manejo de la cinematografía, que es incentivarte a ti a tener hambre por la historia. Y como tú dices, es una experta esta película y todo el tiempo te lo preguntas. Incluso también de dónde viene todo el agua. O incluso tú puedes imaginar y lo disfrutas porque no sé ustedes, yo al menos dije, ¿cómo llegaron de la balsa en la que estaban los perros al inicio a la que están ahora? A ese montículo de tierra en el que tiene que recogerlo el gato, el capibara y todos esos, a esos cuatro perros. Y creo que al final igual lo mejor es que todas estas preguntas no te dejan con una peor sensación de la película, porque hay películas en las que, no sé, Mira, están pésimamente explicadas, que como que sientes que hay un hueco, un agujero de guión por ahí. Pero con esta película pasa todo lo contrario, o sea, puede pasar, como tú mismo dijiste, los perros salen más adelante, que no sabes cómo llegaron ahí, pero no te importa, no te importa por qué sube el agua, no te importa por qué no para, no te importa por qué después la cigüeña esta se va volando hacia el cielo, no importa nada. Y creo que también es otro mérito. Antes que decir no importa nada, creo que es no te genera conflicto. Más bien, creo que sería más apropiado decir. Bueno, lo mismo. en ese sentido, las reglas de la historia están tan bien planteadas que incluso cuando te muestran a una ballena súper extraña y súper celestial, no te importa porque está dentro de las reglas del mundo. Cuando vi la película con mi papá dijo, esa película está mal hecha porque ese lugar no existe en la vida real. Y la cuestión es que no es necesario que exista en la vida real. Estas ruinas que te muestran del mundo es historia, pues. Es la ficción creada para este mundo. Y está bien, mientras respete esas reglas. Vamos a ponernos existencialistas respecto al papel del gato y por qué es necesario que él encuentre una familia. Pues bien, este gato puede llevar su vida solitario, pero nos damos cuenta al principio de la película que si lo hace, si lo sigue sin confiar en los demás, pues puede morir. Y es con sus últimas fuerzas que logra confiar en estos perros, en esta balsa, para poder subir. En este capibara, no, perdón. Para poder subirse y poder salvar su vida. Y a partir de ahí estamos en este ida y venida de confío o no confío. Entonces, como decían filósofos como Hegel, la necesidad del otro para
para poder confirmar nuestra propia existencia. Necesitamos a los demás para poder definirnos. El gato puede tranquilamente vivir su vida solo, pero no va a llegar muy lejos. Necesita de los demás para poder encontrar cierto sustento, cierta, digamos que cierta identidad. Y al final de la película podemos observarlo con claridad cuando logramos, cuando volvemos al mismo punto donde iniciamos, en este planazo del gato mirándose. El Miguel dijo algo muy bonito sobre el gato. Mira, se mira mucho en su reflejo porque tal vez busca a alguien igual a él. O tal vez quizás busca entender quién es, quién es el gato realmente. Trata de entenderse a sí mismo. Incluso con lo que dice, tal vez es confirmar su propia existencia, el hecho de verse, confirmar ahí que el personaje está ahí. Y de hecho es interesante porque incluso al inicio solo ves gatos y escuché por ahí que tal vez que todo lo vemos desde la perspectiva del gato. Y realmente esas estatuas no son de gatos, se supone que son de personas, pero el gato las ve así porque él es el único elemento en su mundo. Y mismo es esta idea, yo no dejé de preguntar al inicio, puta, come, come, yo le decía al gato, come porque te vas a morir, yo estaba preocupado por el animal. Y no es como poco a poco obligado a interactuar con otros seres que incluso se avienta al agua a la que le teme y, y empieza a cazar y trae muchos peces a balsa, canoa, tiene muchos nombres y tal vez creo que estoy utilizando el error. Creo que también lo que más suma y con respecto al mundo en el que la película crea es, además de las especies y cómo llegan a la balsa, cómo es la relación de esta ave, que nunca pude identificar qué ave era, porque pareciera que es mezcla entre dos, y, y es como con formas del aura humana, como como humanos intentamos interpretar cómo un gato es o cómo un capibara es, ¿no? Y eso está bastante relacionado con lo que mencionaba Jorge sobre pucha, ahora no sé hablar, existencialismo. Y, y creo que llegado al punto en donde el ave sencillamente desaparece, creo que vuelve aún más la trama, no diría mística, pero un poco más fantasiosa para llegar a un público incluso aún menor, ¿no? Un público que está acostumbrado a niños que están acostumbrados a películas de tipo Marvel, niños que quizá les costaría ver Memory of a Snail, en donde asimilar la muerte y asimilar las cosas que sencillamente te pasan, en donde tú apenas tienes el control de cómo actuar, es todo lo que te dictamina la vida. Y eso es como que bastante interesante, por lo menos llegado a este punto, ¿no? Yo quiero preguntarles, Flow está nominada también a Mejor Película Internacional. Los más seguros es que se lo lleve Emilia Pérez, pero ¿creen que, no sé si se han visto las internacionales, pero creen que sería, o sea, es un buen nominado a película internacional, porque ya no es lo mismo que esté en animada, sino que ya es una categoría mucho más grande? La respuesta de por qué Flow está ahí, yo creo que es simple y es porque los de la academia no ven muchas películas. Porque, claro, cada año hay una shortlist que yo creo que me vi como la mitad. Había una película de Tailandia que era mucho mejor que cualquiera de esas cinco que están ahí metidas. Pero al final Flow sonó tanto para animada y la misma Academia de Letonia mandó la película como representante internacional, entonces tenían la chance de hacerlo. Yo creo que les dio pereza, sinceramente, de ver otras películas, así que la eligieron. ¿Creo que va a ganar? No. Y de hecho es lo raro, porque yo decía que por estar en internacional va a ganar animada en ley, pero lo que he visto es que casi todos lo están ganando de Wild Robot, así que eso es lo que más extraño se me hace. ¿Merece su nominación? Sí, está Emilia Pérez, ¿no? Entonces, Bueno, Por aparte ahí también ya tiene un escuché. precedente de alrededor de 28 nominaciones en otros lados, o sea que está puesto ahí también por su trayectoria, ¿no? O sea, creo que directamente hablar que contra quién compite está un poco de más porque, no sé, a veces como que se menosprecia un poco a las películas animadas y les hacen una categoría cuando, bueno, yo estoy totalmente en contra de eso, pero eso es otra idea, ¿no?
Eh, y quizá para no alargar más este episodio y ahorrarse el hate los unos a los otros, porque al parecer no soportan grabar dos capítulos del mismo día. ¿Cómo? Bueno, creo que la típica pregunta para finalizar, reduciendo esta película a un número, del 1 al 10, ¿cuál es su puntuación? Yo le doy otra vez un 8 a esta película. Eh, Rescato muchas cosas, que la animación, que la historia, sobre todo por lo simple que es. No es mi favorita, porque Miguel lo dijo desde el principio, o sea, cuando tú ves Bell Robo y después esta quizás no te transmite mucho. Y Francis también lo dijo con The Wallace and Gromit, que esta es la que menos se transmitió. A mí esta fue la película que menos me transmitió. No creo que sea una mala película, es una digna nominada. Si gana, es una digna ganadora, y lo mismo para Mejor Película Internacional. Yo concuerdo en darle un 8, me parece que está bastante bien y la disfruté. De hecho, mi parte favorita es esto, todo el tiempo preguntarme por el ambiente y qué pasa y crear incluso la historia en mi cabeza. Pero no, me pasa que vi una y luego la otra y bueno, siento que es una calificación bastante merecida con una nominación igualmente merecida. Yo creo que también es un 8 la verdad. Es una película sólida. eh, es muy chévere que esté acá haciendo una película tan independiente, pero creo que a la par de su mayor virtud, también su mayor pecado, porque te tienes que darle una interpretación tú. Entonces, es bueno, es malo, porque siento que al final de cuentas no te dice demasiado. Considero que Flow es una película que tiene una calificación, o merece una calificación de al menos 9. A Santiago le pareció aburrida porque básicamente no le gusta nada, pero igual es un tema que hablaremos en otro capítulo del Ah, podcast. dije que era aburrida. Pero bien, Wild Robot es una película muy hermosa, además de ser para toda la familia, además de ser una película muy entretenida. Flow. Eh, tiene una temática bastante poco tratada en las películas de animación. Hicieron una película sobre un personaje que básicamente no es humano, pero que igual encuentra muchas características humanas en el camino. Diría que es una película súper recomendada y que merece ganar el Oscar. Ya. Creo que estoy de acuerdo en este punto de que la película es un 8. Yo creí que de alguna manera, no quiero menospreciar el trabajo artístico en la animación por la manera independiente de la que fue hecha, pero está obviamente muy lejos de ser intensamente a nivel visual y no tan cerca de ser de Wild Robot, pese a que hay muchos tintes similares en Wild Robot, en nivel artístico. Pero, por ejemplo, a nivel sonido creo que también se queda muy por detrás de estas, ¿no? Eh, Sin embargo, claro, como mencionaba Francis, la trascendencia emocional, la cantidad de preguntas que te da es increíble. O sea, es una película que te ejercita un poco más el dedicarte a hacerte preguntas, ¿no? No es tan definida como Memory of Snail, este, no es tan sencilla como Wallace and Gromit. Entonces creo que, vaya, su nominación en esta categoría es bastante buena. eh, pero ya, creo que hasta aquí llega. No sé si alguien más quiere agregar algo, pero Sí, o sea, justo lo que dijiste del sonido, yo sí creo que en cierta parte es genial, porque los tipos se propusieron a cazar animales, o sea, no a matarlos, sino a buscarle el ruido a los animales para ponerlos de verdad en la película. Por ahí vi que el capibara, como no decía nada, terminaban buscando un camello bebé, pero bueno, igual, por ejemplo, The Wild Robot tiene una nominación en sonido, ¿no? Así que creo que sí, también siempre es bueno decir que estas películas están muy bien trabajadas, sobre todo porque, lo dijimos en uno de los capítulos, el sonido y la animación está trabajado desde el menos cero. Entonces, eso yo creo que es todo. Así que ya para terminar este capítulo aquí, hemos terminado todas las películas de animación y al mismo tiempo iniciamos con las internacionales porque Flow era este punto medio, el midpoint, como diría el Jorge. Entonces, el día de mañana probablemente grabemos al mismo tiempo The Gear with the Needle De de Emilia Indomar Pérez. y The Seed of the Sacred Fig, que es de Irán, pero la está representando Alemania.
Así que si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Esperamos que nos escuchen después. Chao. Chao. Hasta la próxima. Entonces,